Asambleísta Fernando Bustamante. Señor presidente y señores asambleístas, señoras asambleístas, permítame hacer algunas observaciones a raíz del proyecto de resolución que estamos discutiendo en este momento. En primer lugar, quiero sumarme a las observaciones del asambleísta Cobo. No hablemos de la República Española, que no existe. La República Española pereció en 1938-39. Existe el Reino de España, que no nos pase como cuando aprobamos una resolución lamentando, ¿no es cierto?, el asesinato en vida de Ernesto Che Guevara. Son cosas que tenemos que tener cuidado. Entiendo que se hacen de buena fe y con buena intención, pero seamos cuidadosos en eso. Quiero, sin embargo, señalar que hay dos cosas en la parte resolutiva que son de distinta naturaleza conceptual, y quiero apoyarme en las palabras del asambleísta Dora Aguirre. Creo que una cosa es la acción que la Cancillería ecuatoriana y la comunidad internacional en su conjunto, incluidas las respectivas sociedades civiles, deben llevar a cabo para revertir esta inicua medida tomada por el gobierno español. Y otra cosa son las negociaciones diplomáticas que paralelamente y concurrentemente pueden llevar a cabo nuestras autoridades a fin de buscar una solución para los y las ecuatorianas residentes en España que se verían perjudicadas por la medida que condenamos. Tal vez sería necesario distinguir las dos cosas, dividiendo el numeral 2 de la resolución en una que va más en el espíritu de lo que presentó el asambleísta Escala, de exigir una acción vigorosa de la diplomacia ecuatoriana en contra del decreto ley del 6 del año 2012, pero también, por otro lado, agregar un párrafo, un numeral en donde se apoye y se impulse las acciones que ya está tomando como política de Estado y no de gobierno nuestra Cancillería, a efecto precisamente de buscar una salida que de alguna manera sustentable y éticamente defensible pueda darle una cobertura a esos ecuatorianos. Quiero, sin embargo, hacer una reflexión que va más allá de la situación producida en España. Lo que hacen las autoridades españolas, en cierta medida, acerca el régimen de salud pública española al que existe desde tiempo inmemorial en los Estados Unidos de América, donde viven también tal vez millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Estamos con justa razón reclamando en contra de una medida española, pero no parecemos sentir, y no estoy proponiendo nada respecto a esta resolución, quiero hacer una reflexión nada más. Nos parece normal que en los Estados Unidos de América el sistema sanitario de ese país sea como es y dé ese desamparo y esa indigencia en materia de salud a también tantísimas personas de nacionalidad ecuatoriana que allí residen. Si la medida española mueve al escándalo, la condición normal en donde viven los ecuatorianos y todos los migrantes en los Estados Unidos desde siempre debería mover a tanto o mayor escándalo. ¿Por qué nos metemos con España y nos parece normal lo que ocurre en los Estados Unidos, donde viven todavía más ecuatorianos y ecuatorianas que los que viven en España o en otros países europeos? Empecemos a pensar también como inaceptable e intolerable, como algo que clama al cielo, la condición de la salud pública en los Estados Unidos. Y si desde el punto de vista de la universalidad de derechos y de la ciudadanía universal nos molesta y nos mueve a acción lo ocurrido en España, por esas mismas razones deberíamos también molestarnos y movernos a acción para lo que ocurre en la República Estadounidense, que es un gravísimo atentado a los derechos humanos de todos quienes viven allí y, por cierto, de quienes nos conciernen primordialmente, como son los migrantes ecuatorianos. Esa es una observación que quiero hacer. Segunda observación que quiero hacer, y va más allá. Creo que se pueden hacer ciertas reflexiones sobre la raíz y causa de esta medida tomada en España. Y en esto solamente quiero presentar un punto de vista para reflexión. ¿Por qué el gobierno español tiene que buscar reducir costos de esta manera violenta y brusca, atentando contra derechos fundamentales de la persona humana? Porque parecería ser que una manera de ahorrar que los estados modernos buscan de manera desesperada es reducir los costos de gastos en salud. Y aquí voy a ir a mi tesis, porque algo anda profundamente mal en la manera como construimos nuestros servicios
y cómo financiamos la salud en el mundo entero. Quiero referirme a algo que, más allá de lo inmoral que pudiesen ser las medidas fondomonetaristas que se impulsan en materia de reducción de costos en servicios sociales, es lo inmoral que es, y perdonen que voy a insistir, el modelo médico-farmacéutico que el mundo vive hoy en día. Es la naturaleza de industria con fines de lucro y el modelo hipertecnológico de alta intensidad de capital el que hacen que el costo de prestar la salud se haya disparado en el mundo entero a niveles escandalosos, movido por una insaciable sed de lucro de la industria que, debiendo ser de la vida, se ha convertido en la de la miseria, la exclusión y la muerte. Tenemos que entrar a reflexionar que no es sostenible, como no es sostenible el efecto invernadero y como no es sostenible el calentamiento global, no es sostenible el modelo de desarrollo científico-tecnológico y de prestación de servicios de salud en que el mundo se ha embarcado. No importa quién lo financie, el problema es que se ha hecho estratosféricamente costoso el poder seguir avanzando en el manejo de los problemas de salud que aquejan a la humanidad. Es escandaloso lo que cuesta, por ejemplo, un tratamiento oncológico. Escandaloso es cómo se desarrollan los medicamentos de alta tecnología. Escandaloso ha sido lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la medicación para contener los efectos del VIH-Sida. Escandaloso es el costo de los medicamentos oncológicos. Y esto tiene que ver con una manera de entender la salud como gran negocio hipertecnológico en donde hay enormes intereses que incluyen a la industria médica, porque es una industria y no es ya esa idea un poco romántica del médico de cabecera que visita a sus pacientes y que se preocupa por su persona y por su destino. Tenemos que empezar, no en esta resolución, pero en nuestras reflexiones y en la política pública, a ver cómo socavamos las bases de ese inmoral, insostenible y írrito sistema que está llenando de tinta roja las finanzas de los países del mundo y que hace que cada vez que los estados se ven acogotados y con problemas financieros, una de las primeras cosas que tengan que hacer es ver cómo bajan el gasto y la cobertura de los seres humanos en materia de sus necesidades sanitarias. Es allí la raíz de por qué estamos enfrentando que continuamente la gran tentación que enfrentan los estados es irse en contra de la salud pública para poder de alguna manera reflotar sus agobiadas finanzas. Piénsenlo bien, dejémonos ya de romanticismos. La medicina y la salud pública se han convertido en una de las más extenuantes fuentes de lucro y de agobiamiento, de asfixia de las economías de los países. Y cada vez, cada progreso que en esta materia de salud se lleva a cabo trae costos más terribles. ¿Y saben cuál es la última novedad? Les voy a contar. Esto viene de la industria farmacéutica. Se acabaron las curas. Ya no se va a curar más enfermedades. Se va a hacer tratamientos exitosos. ¿Qué significa un tratamiento exitoso? Medicamentos que contengan a la enfermedad durante largas décadas, obligando a las personas a ser usuarios permanentes de medicinas. ¿Saben cuál es la peor insulto que se le puede hacer a una farmacéutica? Decirle que encuentre una cura para una medicina, para una enfermedad. No más curas, tratamientos efectivos. ¿Saben qué quiere decir tratamiento efectivo? Cronificación perpetua. ¿Saben qué quiere decir cronificación perpetua? Tratamiento infinito y lucro infinito para quienes producen esos medicamentos. Observen cuidadosamente lo que está pasando. Ojalá no vacunas, ojalá tratamientos eficaces. Y eso es 30 años tomando la medicina. Usuario frecuente, vayan a Fibeca, está llena de planos de ese tipo. Eso es lo que lleva a la quiebra al señor Rajoy. Y los que pagan el precio, por supuesto, son los ecuatorianos, los inmigrantes, los pobres del mundo, esa enorme cantidad de indigentes en salud que hay en Estados Unidos. Gracias, señor presidente.